Sabemos de antemano que cuando queremos ser discípulos del Señor, hay una gran responsabilidad. Lo que el día de hoy vamos a aprender, ¿verdad? Es acerca de la parte 2 del discipulado, de lo que hemos iniciado acerca del discípulo. Y como iglesia creo que es muy importante saber de antemano qué es lo que nos compete en nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestro compromiso. Y creo que tiene que llegar el momento, iglesia, tiene que llegar el momento de emprender, ¿verdad? De emprender la caminata, la carrera, porque Pablo sí nos considera como atletas, ¿sí? Toda la verdad estamos en una pista, pero uno es el que se lleva el premio, ¿sí? Entonces estamos todos en una pista, ¿sí? Creo que es momento, es tiempo, mis hermanos, de emprender esta carrera, ¿sí? Y bueno, al respecto de esto, nos habla de una disciplina, nos habla de abstenencia, nos habla de educación, etc. Sabemos y hemos explicado acerca del reino. En el reino de Dios están sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus preceptos, la educación, la disciplina, todo lo original. Amén. En el reino de Dios, como hemos dicho, hermanos, y como hijos suyos, venimos de una realeza, por lo tanto tú y yo estamos en el diseño original, ¿sabes? En el diseño original. Y de antemano el llamado que Dios nos ha dado como iglesia, los llamados de afuera, porque tenemos un llamado, ¿sí? Somos llamados de un mundo, de una esclavitud, de un reino, hermano, en la cual estábamos antes en el mundo, ¿verdad? Dios nos ha trasladado el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que, amados hermanos, estando en el reino de Dios, estamos en lo original. Y es necesaria la preparación. Todos tenemos un llamado, todos tenemos ese llamado, y como iglesia debemos recibir el alimento para nuestro crecimiento, ¿sí? Pero de antemano la iglesia va a ser la obra del ministerio, ¿sí? Así que es importante que todos entendamos nuestra responsabilidad y compromiso, amén, acerca de un llamado. Cuando tú entiendes tu llamado, entonces vas a dar el paso al discipulado, ¿sí? Es aquí lo que hemos estado aprendiendo en este sermón del monte, ¿sí? Porque de antemano, mis hermanos, sabemos que no es fácil, el camino del Señor no es fácil, no es de color de rosas. A ti te lo pintaron de color de rosa, pues no te dieron el verdadero evangelio, ¿sí? Porque cuando sufrimos por la justicia, a causa de la justicia, ¿verdad? Es porque tú y yo defendemos la fe, amén, que dice la palabra que contendamos por la fe, ¿sí? Entonces cuando tú y yo defendemos la fe, estamos defendiendo la verdad, amén, estamos defendiendo la verdad. Entonces el evangelio que tú y yo hemos recibido, hermano, es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida, ¿sí? Es vida, es activa en nosotros. Hemos recibido el evangelio, por eso dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esa es la potencia. A mí es un dinami, ¿verdad? Es una dinamita dentro de nosotros que nos hace explotar, mis hermanos, a llevar a cabo a nuestra obra, la tarea, el trabajo, la comisión. Amén. Y como iglesia no podemos estar con los brazos cruzados, no podemos estar, pues ahora sí que acostumbrarnos hermano, nada más hacer lo mismo, ¿verdad? Sin disciplinarnos,
sin añorar llegar a la meta, ¿verdad? Todos hemos sido llamados para un propósito. Y los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, mis hermanos preciosos y queridos, ¿verdad? Creo que llega el momento de emprender la carrera. Amén. De ya no estar con los brazos cruzados, ya no estar en el mismo lugar, encerrados en cuatro paredes, sino que cuando entendemos el llamado, entendemos que debo de prepararme, que debo de educarme, que debo disciplinarme, que debo de ser un discípulo. ¿Sí? Un discípulo. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? ¿Dónde queda aquel que se ha apartado de la piedad? ¿Sí? Entonces, si vamos arrastrando la cobija, aunque te vas quejando, pero vas avanzando, ¿verdad? Si el justo con dificultad se salva. ¿Qué es el justo? Aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que busca la justicia, aquel que obedece la palabra, que escucha, pone en práctica la palabra de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, aquel que pone en práctica, ¿sí? Que está en comunión con el Señor. Ese es el justo. ¿Sí? Ese es el justo, y la palabra de Dios siempre nos habla de justo, ¿verdad? Cuando tú y yo nos apegamos a la justicia, ¿verdad? Vienes a ser esa persona justa, ¿verdad? Porque busca la justicia con hambre y con sed. Así que, mis hermanos, si con dificultad nos salvamos, ¿sí? O sea, no es fácil, se trata de luchar, se trata de competir, se trata de ganar la carrera, se trata de pelear, ¿sí? No se entra al reino de Dios fácilmente, hermanos, ¿sí? Entonces, si Cristo dio su vida por nosotros, enfrentó una guerra por nosotros, dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos paz, tú y yo vamos a estar con los brazos cruzados, tú y yo vamos a estar siempre sin hacer nada, sin avanzar, sin crecimiento, ¿sí? Creo que es tiempo, ¿verdad? Creo que es tiempo. Si la palabra de Dios nos enseña, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que neguemos nuestros derechos como esclavos, como siervos de Dios. Es un siervo, un esclavo que ha negado sus derechos, ¿sí? Que tomemos nuestra cruz. Eso significa sacrificio, significa muerte. Tienes que morir a ti mismo, ¿sí? Y avanzar, aprender del maestro que es manso y humilde de corazón. O sea, se trata de sacrificio, se trata de luchar, de pelear, se trata de defender, se trata, hermanos, de no quedarnos sentados cómodos, con los brazos cruzados. No, se trata de luchar. Amén. Se trata de luchar, de eso se trata, hermanos. Si Cristo lo hizo por nosotros, nosotros vamos a estar con los brazos cruzados. Si nosotros tenemos, hermanos, que participar, sentir lo mismo que el Señor sintió, amén, participar en el sufrimiento, gozarnos, ¿verdad? Cuando tú y yo, ¿verdad?, nos vituperen, ¿sí? Cuando tú y yo nos persigan, ¿verdad?, y digan cosas de toda clase de mal contra nosotros, dice la palabra de Dios, que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, no es fácil, ¿sí? Pero el discípulo, aquel que quiere prepararse, aquel que quiere ser un discípulo del Señor, él ha entendido, ¿sí? Él ha entendido que entrar al reino de los cielos no es fácil, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en un momento una mujer cananea, que andaba dando voces atrás del Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque decía que su hija estaba endemoniada. Y así el Señor iba avanzando con sus discípulos, y ella daba grito y grito hasta que los discípulos le dijeron, Señor, ya calla esta mujer, porque da voces atrás, ¿sí? Y el Señor seguía callado, seguía avanzando. Ahí decía Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de mí, sí. Hasta que el Señor le dijo, no es bueno que eche los panes a los perrillos, ¿verdad? Eso a nuestra vista, a nuestros oídos es ofensivo, pero no es ofensivo. Lo voy a decir por qué. Porque la mujer no era del pueblo de Israel, no era natural del pueblo de Israel, era extranjera, era gentil, ¿sí?
A un perro se le toma un animal, por ejemplo, el perro es un animal inmundo, ¿sí? Entonces los gentiles, hermanos, se consideraban inmundos porque no eran del pueblo de Israel, estaban ajenos a la promesa, a los pactos, las bendiciones de Dios, ¿sí? Por eso cuando el Señor le mostró a Pedro a través del lienzo, ¿verdad? Y le dijo Dios a Pedro que matara y comiera, y Pedro le dijo, Señor, pues, no, porque ni una cosa inmunda ha entrado en mi boca, ¿no? Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo ya limpié, ¿sí? Entonces realmente, ¿verdad? Ahí estamos viendo a una mujer, ¿verdad? Que tenía una necesidad, pero esa mujer se esforzaba, esa mujer por su fe, ¿verdad? Daba los pasos, ¿verdad? A esa necesidad, ¿sí? Por su fe, ¿verdad? La fe le impulsó, ¿verdad? A la necesidad que ella tenía del Señor, ¿sí? Entonces, al respecto de esto, al Señor le dijo, cuando el Señor le dijo esta palabra, ella dijo, sí, Señor, pero aún a la migaja, los perros comen de la migaja en que caen de la mesa de sus amos. Pues el Señor vio la fe de esta mujer, le dijo, mujer, grande es tu fe, ¿verdad? Hágase contigo lo que tú quieres, lo que tú deseas, ¿verdad? Y al momento soltó la palabra del Señor, su hija fue libre. ¿Sabes qué tanta necesidad tenemos tú y yo de Dios espiritualmente? No físicamente, sino espiritual, ¿sí? Que para acercarnos, hermanos, ¿sí? Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. Tenemos que estar insistiendo, tenemos que estar perseverando, constante, persistencia, acercarnos al Señor con persistencia, ¿verdad? Porque muchas veces queremos respuesta de parte de Dios, pero no queremos persistir, no queremos sufrir, no queremos aferrarnos. Y vemos un ejemplo de esta mujer que se aferró, que persistió hasta que recibió la respuesta, ¿sí? Vemos un ejemplo de Jacob cuando luchó con el varón, ¿verdad? Y le decía al ángel, ya suéltame porque raya el alba. Le dijo, no te soltaré hasta que me bendiga. O sea, ¿cuántas veces tú nos aferramos a Dios? Queremos respuesta, pero no queremos administrar tiempo. Queremos respuesta, pero no queremos, ¿verdad? Buscarle con persistencia. Queremos respuesta, pero no queremos estar pegado a Él, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y será hecho. Por eso el principio de Juan 15 nos dice, sin mí nada son. Tenemos que estar pegados a Él, tenemos que estar unidos a Él. Cuando estamos unidos a Él, persistimos en estar unidos a Él, hermanos, vas a tener respuesta. Vamos a tener respuesta. Amén. Entonces, y el Señor nos habla de muchas claves muy importantes, ¿sí? Pero es ahí la importancia que tú y yo, cuando entendemos nuestro llamado al discipulado, hermano, entendemos que para entrar al reino de Dios no es fácil, ¿sí? Entendemos, hermano, que claro que el Señor murió por nosotros, dio su vida por nosotros, derramó su sangre preciosa por nosotros y que somos salvos por su gracia, claro que sí. Pero también tenemos que vivir en su gracia. Tenemos que andar, caminar en su gracia y tenemos que esforzarnos en su gracia. No vamos a hacer nada sin esforzarnos, ¿sí? O sea, fuimos salvos por su gracia, tenemos que caminar en su gracia como Dios quiere. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y eso es lo importante, cómo anduvo el Señor. Eso es nuestra tarea de investigar, de indagar cómo anduvo el Señor, ¿sí? Para poder nosotros, hermanos, entender cuando Él nos dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú y yo andamos como Él anduvo, vamos a aprender de Él, vamos a aprender de Él cada día. Porque cada día son nuevas sus misericordias, ¿sí? Entonces, mis hermanos, no es fácil. Es un proceso que lleva nuestras vidas. Es como la aceituna, ¿verdad? Para que obtengas el aceite, hermanos, el aceite de la oliva, perdón, la oliva, ¿verdad? El fruto lleva un proceso, hermanos.
¿sí? Primero tienen que sacar la oliva cuando la están triturando, ¿verdad? Sacan lo primero que sale es el aceite, y ese aceite es la calidad. Lo primero que sale de la oliva es la calidad, ese es el aceite, la calidad, ¿sí? Y después de ahí siguen sacando el segundo proceso, y hasta el tercer proceso lo que sale de la oliva lo usan para otra cosa, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cómo queremos a veces, verdad, que las cosas suceden de la noche a la mañana si no queremos el proceso? Podemos entender lo que es el alfarero con el barro, ¿verdad? Lo podemos entender, o si no lo hemos entendido, o sea, el barro lleva un proceso, mis hermanos, ¿sí? Entonces, no es fácil hasta que tú y yo lo entendemos, que el discípulo enfrenta un proceso para servir a Dios. Amén. Así que comenté todo esto porque hemos estado aprendiendo acerca de las bienaventuranzas. La bienaventuranza nos habla acerca de discipulado, nos habla acerca de carácter, nos habla acerca de actitud, nos habla, ¿verdad?, que solamente cuando subió Jesús al monte, dice que la palabra que la multitud le seguía. Pero cuando subió al monte, vio la multitud y se subió al monte, ¿verdad? Y solamente llegaron con él sus discípulos. Él se sentó y abrió su boca y empezó a enseñarles, ¿sí? En esta bienaventuranza nos habla de la importancia de estar con el Señor, ¿sí? En esta bienaventuranza, ¿verdad?, nos muestra a nosotros como iglesia que en qué parte estás, en la multitud o en el discípulo. Porque la multitud se acerca por necesidad, claro que sí, y Dios es bueno, Dios suple las necesidades de la gente, claro que sí. Pero el Señor nos enseña algo mucho más allá de la vida física. Nos enseña la importancia en el ámbito espiritual. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces el Señor, al subir al monte, va a dar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje, ¿sí? Y solamente para aquellos que quieran escucharlo. Solamente para aquellos que estén interesados en esta área del discipulado. Y tú dices ser cristiano, entonces debes dar el paso a ser discipulado. No puedes decir ser cristiano sino ser un discípulo. Para glorificar al Padre, ¿verdad?, necesitamos estar pegados con el Señor, aprendiendo del Señor, ¿sí? Vamos a glorificar al Padre siendo un verdadero discípulo, ¿sí? Y, hermanos, dando frutos, ¿sí? O sea, la palabra de Dios es clara. El asunto es que nosotros, ¿verdad?, no nos adentramos, no escudriñamos, ¿sí? O no hay ese interés de estudiar la palabra de Dios. Cuando unos judíos se convirtieron al Señor, el Señor les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En Juan 8, 31, 32 nos habla de esta manera, ¿sí? O sea, el Señor les dijo: ustedes, para que sean mis discípulos, tienen que permanecer en mis palabras, ¿sí? Si ustedes permanecen, ¿qué es permanecer? Permanecer significa instalarse, significa pegarse en la palabra de Dios, que es Cristo, la palabra viviente, ¿sí? Entonces, al estar pegado, instalado en la palabra, mis hermanos, vamos a ser verdaderos discípulos. ¿Por qué? Si somos verdaderos discípulos, entonces nos vamos a dar cuenta que hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Pero hasta que tú y yo nos peguemos, permanezcamos, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que al conocer la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo es la verdad, ¿sí? Al conocer la verdad nos hizo libre de toda atadura, de toda esclavitud, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando andamos en el Espíritu, hermanos, andamos obedeciendo. Cuando andamos en la carne, estamos en desobediencia. ¿En qué área estamos tú y yo? ¿Sí? ¿Es tiempo de dar el paso? ¿Es tiempo de movernos hacia adelante? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que el camino del justo, dice, es como la luz de la aurora
que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, no se trata de mirar para atrás. Si hemos tomado el arado y miramos hacia atrás, no somos dignos del Señor, dice su palabra. No somos dignos de su reino. ¿Sí? No somos aptos de su reino. ¿Sí? Entonces, es mirar hacia adelante. Prohibido mirar atrás, prohibido retroceder. Adelante, 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 adelante. Amén. Todo es para adelante. Mis párpados estén hacia adelante, hacia la meta, en proseguir, en proseguir. Pablo decía, una cosa hago, ciertamente olvidar lo que queda atrás y seguir a la meta. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Sí? Es seguir adelante, mis hermanos. Entonces la bienaventuranza nos habla del discipulado. Amén. Y hemos aprendido la semana pasada que cuando dice abrió la boca, su boca les enseñaba diciendo. Y aquí viene el primer paso que tú y yo tenemos que dar. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Estoy dando introducción, ¿sí? Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nos habla de la calidad del reino. Aquí nos habla del original del reino, ¿verdad? Porque en el reino de Dios está el diseño original. Y el decirnos que somos dichosos, que somos felizmente enriquecidos, ¿verdad? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, para entrar al reino de los cielos no es fácil. ¿Sí? Para entrar al reino de los cielos no es fácil. Se necesita ser pobre en espíritu. Reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Eso es pobre en espíritu. Reconocer que le necesitamos a Dios. Reconocer que yo sin Él yo no soy nadie, que le necesito a Dios. A pesar de mi carrera, a pesar de mis negocios, necesito de Dios. Yo sin Él yo no soy nadie. Todo proviene de Dios. Todo lo que obtengo proviene de Dios. ¿Sí? Y sin Él yo no soy nadie. Necesitamos reconocer, hermanos, que estamos en bancarrota, que necesitamos de la fuerza del Dios Todopoderoso, de su poder, de su fuerza, hermano, de su guía divina, porque sin Él no somos nadie. ¿A dónde vamos a ir? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces, estar en bancarrota es reconocer que la necesita de Dios, es reconocer que eres un débil, que eres débil, ¿sí? Que no tienes fuerza para avanzar o soportar, reconocer que eres débil. Pero dice la palabra de Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Amén. Reconocer que somos débiles, ¿sí? Pedir al Espíritu que fortalezca nuestro hombre interior. Porque si nosotros reconocemos que somos débiles, entonces, hermanos, estamos entendiendo que en Él somos fuertes. Amén, porque con Él somos más que vencedores, pero estar unido a Él, pegado a Él, amén, para dar muchos frutos, amén. Así que este es el primer paso, hermano. Este es el primer paso que el discípulo tiene que dar. Este es el llamado del discípulo. Es aquí donde aprendemos antes de descubrir tus ministerios, tus dones, ¿verdad? Que cuando tú llegues a estar trabajando en un ministerio, ¿verdad? Tú ya sabes que tu primer llamado es estar con Dios. Sabemos tú y yo que nuestro primer llamado, antes que la multitud, antes que la gente, ¿verdad? Antes que todos los demás, ¿sí? Nuestro primer llamado es estar con Dios, con Él, en su presencia, aprendiendo, ¿sí? En el lugar secreto, recibiendo sus instrucciones, recibiendo su plan de trabajo, envolvernos en su instrucción, en su plan de trabajo. Amén. Ese es nuestro primer llamado, cuando tú y yo reconocemos que estamos en bancarrota espiritual. Ese es el primer paso que tenemos que dar, ¿sí? Ese es el primer paso. Y ese primer paso rompe con tu orgullo. Rompe con tu orgullo, rompe con la vanidad, rompe con todo lo que el mundo, hermano, ha tratado, ¿verdad? De querer ensuciar. Se ha tratado de impregnar, ¿sí? En la vida del cristiano. Cuando tú y yo sabemos defender nuestra identidad y pararnos firme, hermano, no permitimos que el mundo, Babilonia, confusión, nos confunda, ¿sí? Mantenernos firmes en nuestra identidad.
La bancarrota espiritual, reconocer que necesitamos de Dios, que somos pobres en espíritu, es el primer paso que damos. Y ese primer paso rompe con tu orgullo. Por eso dice, si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo. Niega tu yo, niega a tus derechos atrás, sí. Si quieres seguirme. Sí. Si quieres seguirme. Cuando el Señor nos dice, sígueme, yo te pongo tus condiciones. Tú no me pones tus condiciones. Yo soy el que te pongo las condiciones. Esta es mi condición, si tú me quieres servir, si tú me quieres seguir, estas son mis condiciones, no vengas con tus condiciones. Entonces cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos enseña acerca del discipulado, me dice, esto es humildad, ¿sí? Aunque tengas mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha preparación, ¿sí? El Señor nos dice, tienes que ser débil en el ámbito espiritual para yo fortalecerte, ¿sí? Si aún dice la palabra de Dios que si sabemos, dice, hagamos que no sabemos nada, hagámonos ignorantes, que no sabemos nada, ¿sí? El que está en bancarrota espiritual está reconociendo que necesita de Dios. Ese es el pobre en espíritu, ¿sí? Que entiende que su primer llamado es estar con el Señor. Cuando damos el primer paso, eso va a romper tu orgullo. Eso va a romper tu orgullo, sí. Ay, hermano. Y esto es importante. Este primer paso es el más difícil. Este primer paso es el más difícil para entrar al reino, sí. Y también es el más importante para entrar al reino. O sea, es el más difícil para entrar al reino, pero el Señor nos dice, pero es el más importante para entrar al reino. No sé si me entendiste. Una vez más lo voy a repetir. Es el más difícil para entrar al reino, pero también es el más importante para entrar al reino. Ser pobres en espíritu. Eso rompe tu orgullo. Sí, cuando damos el primer paso. Ya lo expliqué. Sí. Entonces, mis hermanos, este primer paso es el más difícil. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ya nos ha contaminado demasiado. Por ejemplo, la filosofía de este mundo, ¿sí? El estudio, la preparación de este mundo, ¿sí? El mundo allá afuera prepara, ¿sí? No quiero decir que es un mal, el malo el estudio, es bueno prepararse, tener una carrera, pero lo que enseña la filosofía del mundo es hermano, levantar el ego de la persona, ¿sí? Es enseñarte, lo que el mundo se encarga es enseñarte, ¿verdad? De convencerte de que solo importas tú. O sea, lo que trabajan es en tu ego. Por eso hay muchos que tienen carreras orgullosos, ¿verdad? Que son licenciados, que son arquitectos, ¿verdad? Y que trabajaron mucho en la filosofía del mundo, trabajó mucho en su ego, que solo importas tú y nada más tú, y tú eres importante, ¿sí? Lo demás no. Y por eso hay personas, hay jóvenes que tienen ya carrera, que son preparados, pero son bien orgullosos. ¿Me explico? Sí. Explico otra vez, no estoy en contra del estudio, estoy a favor de la preparación del estudio, pero lo que estoy explicando es, hermanos, que el mundo de eso se encarga, a trabajar en tu ego. Entonces, una vez más, cuando ya tienes la carrera, tienes la preparación, esa persona, hermano, en vez de ser humilde, es orgulloso, ¿sí? Y no estoy diciendo que todos, ¿sí? Porque yo he aprendido al respecto de esto, ¿verdad? He visto personas así orgullosas, pero he visto personas que tienen carreras que son sencillas, que son humildes, ¿sí? Fíjense nada más. Entonces, pero aquí el Señor nos enseña acerca del primer paso, que esto es lo que importa para entrar al reino, pero eso es más difícil para entrar al reino también, ¿sí? Así que el mundo se encarga de hacer eso, hermano, de convencerte que solo importas tú. Por eso es bastante difícil, escúchame bien, por eso es bastante difícil desarraigarte de esa contaminación, ¿sí? A nuestro cerebro, porque es donde contaminan el cerebro, y el cerebro va grabando, va reprocesando todo eso. ¿Me explico?
¿sí? Es una contaminación a nuestro cerebro. Por eso es muy difícil, hermano, desarraigarte de eso. ¿Ah? Entonces, si es que queremos ser discípulos del Señor, hermanos, si queremos subir al monte, porque se trata de subir, recuerda que subir no es fácil. Subir a una montaña no es fácil si no tienes la disciplina, si no tienes la capacidad, si no tienes más bien esa, pues hablando físicamente, una buena salud, me explico. Si eres un atleta, ¿sí? Y de eso se trata, disciplina, disciplina. O sea, al subir se trata de subir, subir, subir. No va a ser fácil subir. Y muchos estando en la cima, ¿verdad? Claro que sí. Sufriste por llegar, pero si nos descuidamos es fácil bajar. Subir es difícil, sí, y se va, y es un proceso y es algo que tenemos que esforzarnos, pero bajar es fácil. Bajar es fácil, sí. Y aquí se trata de subir. Aquí se trata de subir. El Señor no te enseña, hermano, en primer lugar desde arriba hacia abajo, no te enseña algo muy importante desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Se trata de subir al monte. Si queremos ser discípulos del Señor y dejar a las multitudes. Se trata de subir al monte con el Señor y dejar las multitudes. Tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual. Una vez más, se trata de subir al monte con el Señor y dejar las multitudes. Tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual. Amén. Si estás anotando, qué bueno. Anota lo que más considere, anota lo más importante y mucho. ¿Verdad que hay que anotar? Claro que sí. Pero tenemos que reconocer nuestra bancarrota espiritual. Ya expliqué que es una bancarrota espiritual. Es el pobre en espíritu. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que esto no tiene que ver con dinero. ¿Sí? Porque hay gente que es pobre de dinero, pero que es gente muy orgullosa también y terca. ¿Verdad? O sea, hay gente que no tiene dinero, pero son orgullosos. Son tercos. ¿Verdad? Pero esto se trata de humildad, de la que habló nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con dinero, ni con clase social tampoco, hermano. Dios no hace acepción de personas, entiendan. Dios no hace acepción de personas. Dios ve igual a todos, ¿sí? Y en el día que entremos a su reino, no va a tener a San Pedro con las llaves, por ejemplo, así como lo pintan allá afuera, ¿verdad? ¿Sí? Con las llaves para preguntarte por tus títulos, qué título tienes, ¿verdad? Si tienes título entra, si no, no, ¿verdad? Etcétera. No es así. Claro que no. Los que van a entrar al reino, hermano, serán los dichosos. Por eso habla de dicha. Dicha, eres felizmente enriquecido, somos felizmente enriquecidos, somos dichosos al decirnos bienaventurados. Nos habla de dichas. Los enriquecidos, los pobres en espíritu, los que están en bancarrota, los que dicen: Señor, te necesito desesperadamente. Te necesito desesperadamente. Señor, sin ti estoy perdido. Estoy perdido sin ti. ¿Sí? Eso es reconocer que eres pobre en espíritu. Y si eres pobre en espíritu, eres dichoso. ¿Sí? Porque dice: porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! Hay una dicha, mis hermanos. Hay una dicha. ¿Sí? Y esto no habla de exageración. ¿Sí? Porque muchos dicen: tanta iglesia, y tanto congregar, y tanto ir, y tanto... ¿Sí? Tú sabes si pones oído a eso. Pero hay de aquellos que dicen que tampoco es para tanto, no hay que ser tan exagerados. Cuando el discípulo entiende, cierra oídos a esas palabras que no le edifican. ¿Sí? Que con un día a la semana es suficiente que vayas a la iglesia, y muchos acostumbran así nada más venir los domingo. Eso es un error, hermanos. Tenemos que congregarnos, pero sí tenemos que asistir los días de servicio. Amén.
No te conformes con un día a la semana. Si tú tienes hambre y sed de justicia, los días que sean, tú siempre vas a estar ahí, al pie del cañón. Si tú piensas así que con un día a la semana basta, y tú piensas así que no hay que ser exagerado y no es para tanto, entonces, si tú piensas así, no son dignos del reino. Pero aquellos que piensan diferente, pero aquellos que dicen, yo soy un discípulo del Señor, ¿sí? Y el discípulo aprende, es un aprendiz. El discípulo está pegado al Señor. Y donde va el Señor, ahí va el discípulo. Amén. Si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Avanzamos como Él anduvo. ¿Sí? Estamos pegados a Él. Mis hermanos, esto es muy importante para ti y para mí. Quien vive de rodillas delante de Dios puede vivir de pie delante de los hombres. Esto nos habla de estar en comunión con Dios. Esto nos habla de estar en el lugar secreto. Este es nuestro primer llamado, reconocer que estamos en bancarrota, que le necesitamos desesperadamente. ¿Sí? Necesitamos de Dios, porque sin Él no somos nada, no somos nadie. ¿Me pueden entender, mis hermanos? ¿Sí? ¿Me pueden entender? Así que es importante esto. Es importante, hermano. Y tampoco le digas tú mismo, no, pues ser discípulo del Señor, pues mejor no, ¿verdad? O sea, ¿eres o no eres? Así de sencillo. ¿Eres o no eres? Tú sí así o tú no, o sea, no. Pero Dios nos llamó a que seamos discípulos. No congregantes, discípulos. No que estemos en una sola silla. No, nos llamó a ser discípulos. Discípulos. Y el discípulo se prepara. El discípulo aprende, el discípulo estudia, el discípulo se disciplina, se educa. Hay mucho más. ¿Sí? El discípulo llega a descubrir su ministerio, sus dones para un servicio. Es porque Dios te ha capacitado y te ha dado las herramientas que necesitas para trabajar en el campo. Amén. Esa es la realidad, mis hermanos. Dios nos llamó para servirles, para adorarle, para servirles. Ese es nuestro llamado. Y cuando entendemos nuestro llamado, nos metemos a estudiar, nos metemos a prepararnos. Aquí estoy, Señor, cuentas conmigo, cuentas con un servidor. Quiero ser digno representante de tu reino. Amén. Ay, hermano. Después de ser pobre en espíritu viene la secuencia, una buena secuencia. Estos son secuencias, hermanos. Dando el primer paso es ser pobre en espíritu. ¿Sí? Dijimos al principio, es el pobre en espíritu, es el primer paso, es el difícil. ¿Sí? Claro, es difícil. ¿Sí? Pero es el área en donde rompes tu orgullo. ¿Sí? Es difícil para entrar y ese es el primer paso que tenemos que dar. ¿Sí? Pero también es el más importante. Muchos no lo dan. Muchos no lo dan. Pero aquí el Señor nos enseña que es el más importante y es el primer paso que tenemos que dar. La secuencia de eso es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? Esa es la secuencia, hermanos. Cuando tú y yo lloramos, no por tristeza, ¿sí? Lloramos por alegría, por gozo, porque Él nos salvó de una vana manera de vivir. ¿Sí? Nos salvó, hermanos, ¿sí? Por su gracia. Nos salvó, mis hermanos, ¿verdad? Por su grande amor, su misericordia. ¿Sí? Porque vivíamos de una manera, hermano, vana, de una manera en idolatría, en el mundo, en la inmundicia vivíamos. ¿Sí? Pero ahora nos ha limpiado, nos ha lavado su preciosa sangre, su palabra. Amén. Y ahora estamos en su reino. Y en su reino está la realidad. En su reino está la preparación, la educación, su mandamiento, etc. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer tú y yo? ¿Sí? Entonces, esta es la secuencia del pobre en espíritu. Los que lloran. También eres dichoso cuando lloramos, porque recibiremos consolación.
Ay, papá, gracias porque me salvaste, vivía de esta manera, era vicioso, era drogadicto, era alcohólico, Señor, me rescataste de esa vana manera de vivir por tu gracia, tu amor, tu misericordia. Estoy aquí, papá, y le estamos dando gracias, valoro tu sacrificio, todo lo que tú sufriste por mí, lo hiciste por mí, Señor, tomaste mi lugar para que yo recibiese paz, tuviste que dar tu vida, llevaste el castigo que yo merecía, tú cargaste con él para darme paz. Lloramos de alegría, lloramos de gozo, pero somos consolados. Amén. Somos consolados. Hemos sido reconciliados con nuestro papá. Amén. Así que, mis hermanos, esta es la secuencia del ser pobre en espíritu. Los que lloran recibirán consolación. Amén. Esto es lo que hace el discípulo. Agradece al Señor por el sacrificio y siempre está agradecido. Amén. Pero dice en el versículo 5, y es donde nos vamos a adentrar en el verdadero discipulado, segunda parte, ¿sí? Ya estuvimos dando la semana pasada el verdadero discipulado, primera parte, y es el primer paso que dimos, ¿sí? Y ya lo explicamos. Ahora viene el verdadero discipulado, segunda parte, ¿sí? Y aquí en este versículo, hermano, continúa con la extraordinaria enseñanza de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, ¿sí? Porque nos habla al respecto del carácter, ¿sí? Del carácter verdadero del discípulo. Nos habla del carácter verdadero de un discípulo. Y aquí donde Dios, hermano, trabaja en nuestra vida espiritualmente, de adentro hacia afuera, trabaja, hermano, formando nuestro carácter. Amén. Si tú y yo entendemos que es carácter, el carácter es sabiduría, el carácter es paciente, el carácter es humilde, es sabio, ¿sí? El temperamento es explosivo nada más y se enciega. Cuando tú y yo sabemos a balancear temperamento con carácter, hermanos, pues hemos aprendido. Pero a veces nuestro temperamento está arriba y carácter abajo. Y a veces carácter arriba y temperamento abajo. Debe estar balanceado. ¿Sí? Balanceado. Saber trabajar en carácter y temperamento. Y es que aquí donde el Señor nos enseña respecto del carácter de un verdadero discípulo. Así mismo, hermano, entonces vamos a conocer cuál es el fruto de un verdadero discípulo. ¿Sí? Vamos a conocer cuál es el fruto de un verdadero discípulo. ¿Sí? Porque en la semana pasada estuvimos analizando la primera bienaventuranza, que es la primera dicha. ¿Cuál es la primera dicha? Aquellos que son pobres en espíritu, que ya los explicamos. ¿Sí? En los primeros 16 versículos de este capítulo 5, mis hermanos, de Mateo, nos habla, hermano, acerca de las actitudes y el carácter del discípulo. Fíjense en qué termina hasta el verso 16. Termina en la sal de la tierra, en la luz del mundo, ¿sí? ¿Sí me explico? Hasta el verso 16, aquí nos está enseñando de actitudes y el carácter del discípulo. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Sí? ¿Y cómo vamos tú y yo a demostrar, hermano, nuestro carácter como discípulos? Entonces damos cuenta que el Señor trabaja interiormente, ¿sale? Para que tú y yo sepamos lo que tenemos que ser antes que hacer. Entonces el Señor nos enseña que hay una necesidad interior. Y cuando tú y yo aprendemos de nuestra necesidad interior, entonces vamos a aprender la necesidad exterior. Amén. Muchas veces nos basamos con la necesidad exterior y descuidamos nuestra necesidad interior. Me explico, estamos tan agendados, tan con muchas actividades, pero no tenemos nuestra relación con Él, nuestra intimidad, no aprendimos nuestro llamado con Él. A veces formamos líderes nosotros como pastores, ¿sí? Y le enseñamos la necesidad exterior, pero menos la necesidad interior. Y estamos formando gente orgullosa, gente vanagloriosa, ¿sí? Que se quiere sentir más que los demás. Eso yo lo he aprendido como pastor.
pero el Señor me ha corregido en esta área, no es así. Amén. Y por eso me lleva esta porción de la Escritura, que le doy gracias, hermanos, por enseñarme al respecto. Sí. Mis hermanos, entonces, el carácter, hermano, es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. ¿Sí? ¿Qué dice? Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí viene la actitud y viene carácter. ¿Sí? Aquí nos habla de un fruto del Espíritu. ¿Sí? Aquí no está hablando del fruto del Espíritu, la mansedumbre. ¿Sí? En el versículo 3 nos está enseñando la humildad. Pero aquí nos está enseñando la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Por qué? Porque hay una herencia. Recibiremos la tierra por heredad. Cuando tú y yo somos dichosos a ser mansos. Mansos. Y vamos a aprender al respecto de esto. Vamos a aprender al respecto de esto. ¿Sí? Porque el carácter, lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. Escucha, estamos tan acostumbrados a que la multitud nos vean y vean nada más lo exterior, pero están viendo lo exterior, pero lo interior no lo están viendo. Sí, no lo están viendo. Pero Dios sí conoce nuestro interior. Dios observa la condición de nuestro interior. Sí, la gente nada más ve lo externo, la apariencia, y a veces queremos aparentar cosas que no somos. Ahora a veces queremos ser buenos oradores, mientras estando solas con Dios no lo somos. Cuando nadie lo ve, no lo somos. Y es aquí donde tú y yo vamos a aprender, hermano. ¿Sí? El carácter, lo que tú y yo somos, cuando nadie nos ve. Amén. Cuando nadie nos ve, hermano, actuar de cierta manera, ¿sí? Ante la gente. ¿Sí? Y eso nos habla cuando tú y yo tenemos relaciones públicas. Nos habla en el pastorado, en el evangelista, habla del ministerio, habla acerca del discípulo. ¿Sí? Aquellos que tienen relaciones públicas. Amén. Entonces, el carácter es lo que tú y yo somos cuando nadie nos ve. ¿Sí? Podemos actuar ante la gente demostrándole externamente apariencia nada más. ¿Sí? Pero lo difícil, mis hermanos, lo difícil es mantenernos íntegros cuando nadie nos está viendo. ¿Sí? Ahí está lo difícil. ¿Sí? Ahí está lo difícil. Lo difícil, una vez más lo voy a repetir, es mantenernos íntegros cuando nadie nos está viendo. Si tú te muestras íntegro en el público, así debe de ser cuando nadie te está viendo. Así debe de ser. Porque a veces nos quitamos una máscara y nos ponemos otra. ¿Verdad? A veces nuestros hijos esperan el mismo papá que está predicando. Quieren ver el mismo papá, humilde, cariñoso, amable, ¿sí? Mientras en el hogar no es así. ¿Me explico? Ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. Entonces, Dios nos habla de carácter. ¿Cómo actuamos tú y yo? Y esto es lo difícil, mantenernos íntegros cuando nadie nos está viendo. ¿Sí? Hacerlo de corazón. ¿Sí? Hacerlo de corazón. Si somos humildes, somos sencillos delante de los demás, así somos en el hogar, así somos en el lugar secreto con el Señor. Atentos también, ¿sí? A veces atendemos a los demás bien y a nuestra esposa no, a nuestros hijos no. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues, ¿sí? Así que esto es difícil, pero tampoco imposible. Es cuando damos el primer paso con el Señor. Donde ya explicamos que es difícil, pero eso es más importante. Reconocer que somos pobres en espíritu. De ser mansos. Ser mansos porque hay una herencia. Hay una herencia. ¿Sí? Hay una herencia. Aquel que es dichoso de ser manso. Amén. Así que, hermanos,
Estos primeros 16 versículos que estuvimos explicando, ven aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Como introducción, ¿sí? Tienen que ver con lo que haces, ¿sí? Perdón, estos primeros 16 versículos tienen que ver no con lo que haces, sino con lo que eres. Aquí, estos primeros 16 versículos del capítulo 5, del 1 hasta el 16, tiene que ver, hermano, con lo que eres, no con lo que haces. Tiene que ver lo que tú eres en realidad, no con lo que haces. ¿Sí? No nos engañemos, así de sencillo. No nos engañemos. Y a veces vienen reclamos de las esposas, de los hijos, y es ahí donde paz, damos de tope. Híjole, orgullo, baja tu orgullo, campeón. ¿Sí? Baja tu orgullo, humíllate. Tenemos que reconocer nuestra falta y mejorar en esa área. No es fácil, como digo al principio, pero así nos enseña el Señor de una manera tan especial. Trabaja con nuestro carácter. Si caminamos con Él, Él es manso, Él es humilde. ¿Ah? Entonces, tú y yo queremos hacer todo lo contrario muchas veces, como siervos, como discípulos, etc. Es aquí donde el discípulo entra a un aprendizaje, donde viene el Señor y cambia la estructura, cambia el chip, ¿sí? Resetea tu memoria, te la truena y te pone uno nuevo. Amén. Cambia tu corazón de piedra y te convierte en un corazón de carne. Wow. Hermanos, es un proceso, dijimos al principio. ¿Me están entendiendo? Es un proceso. Es un proceso. Así que los primeros 16 versículos nos enseña lo que debes de ser antes de hacer, lo que tú eres antes de lo que hagas, ¿sí? Antes de lo que seas, perdón, lo que tú eres antes de hacer, ser y hacer. Amén. El discípulo, hermanos, lo que tú y yo somos realmente como discípulos, así es, antes de hacer. El versículo 17 en adelante, de aquí el capítulo 5 de Mateo, nos habla de las obras o el fruto de ser un verdadero discípulo. Del versículo 17 en adelante, ¿sí? Viene la acción. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Los primeros 16 versículos te muestran lo que tienes que ser. Pero del 17 en adelante nos habla de una acción, nos habla qué es lo que vas a practicar, nos habla de obras, nos habla de fruto. Tus frutos se tienen que ver. Amén. ¿Cuánto dicen amén en su lugar? Los frutos se tienen que ver, las obras justas, obras buenas, de ser un verdadero discípulo. Amén. De ser un verdadero discípulo. De aquí entonces nos damos cuenta, hermano, que este mensaje no es dirigido a las multitudes. Este mensaje es dirigido solamente a aquellos que son discípulos, a aquellos que quieren ser discípulos del Señor, a aquellos que están dispuestos a subir a la montaña con el Señor y aprender de parte del perfecto Maestro. No es mensaje para todo, es un mensaje, hermano, para cierta cantidad, para un grupo de personas que están dispuestos a aprender del Maestro. Amén. Por eso veremos que es difícil, hermano. No es algo que se pueda hacer fácilmente. No es algo fácil, pero tampoco imposible. Amén. No es algo muy popular, hermanos. No es algo que la gente está acostumbrada.
La gente cuando le habla de disciplina, ¡pras!, truena. Le habla de educación, ¡pras!, truena, no quiere. Le habla de responsabilidad, de compromiso, ¡tras!, truena, porque no quieren. No quieren. Entonces, si no quieren, Dios no forza a nadie. Dios solamente dice: sígueme, sígueme, sígueme. No pongas tus condiciones. El Señor es el que pone las condiciones. Tú y yo no. Él es el que pone las condiciones. Estas son mis condiciones. ¿Me quieres seguir? Sígueme. Dios no te dice: ándale, hijo, ¿por qué no me sigues? Tiene rato que estoy... ándale, sígueme, por favor, hijo. ¿Cuántas veces te estoy diciendo que me sigas? Sígueme, campeón. No. El Señor no nos dice eso. El Señor solamente dice: sígueme. Si tú y yo le decimos: te quiero seguir, sígueme, estas son mis condiciones. Sí. No pongamos pretexto, no pongamos peros. Hay que seguirle. Está dispuesto a aprender de Él. Sube la montaña con Él y siéntate y aprende del Supremo Maestro. Amén. Te estoy diciendo que no es fácil. Esto no es algo popular. No es algo fácil, pero tampoco imposible. ¿Quieres ser verdadero discípulo del Señor? ¿Quieres ser discípulo del Señor? Da el paso. Y está en lo que estamos aprendiendo. Demos el paso. Porque en el versículo 1 nos enseña que viendo la multitud subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y este es el primer escalón que tenemos que dar. Este es el primer escalón que tenemos que dar en el proceso del discipulado. Este es el primer escalón que tenemos que dar en el proceso del discipulado, hermanos. Ese es el primer momento en que tú comienzas a tener un vaso, ¿sí? Ese es el primer momento en que tú y yo comenzamos a tener, ¿sí? Gloria a Dios. Empezamos a comprender. Ese es el primer escalón del proceso discipulado. Cuando comenzamos a tener una relación personal con Él. Amén. Cuando empezamos a aprender a tener una relación personal con nuestro amado. Cuando estás en un estado de pobreza y en bancarrota espiritual. Para llenar un vaso tienes que estar vacío. Para que tú llenes un vaso, lo vas a ocupar, tiene que estar vacío ese vaso. Tiene que limpiarlo, ¿sí? Y así es en el ámbito espiritual. Tú y yo somos vaso que tenemos que estar vacío. Entonces tu orgullo lo tiraste, toda la vanagloria, todo lo vaciaste. Por eso el apóstol Pablo dijo: lo que adquirió de conocimiento, preparación, lo tuvo por basura. ¿Sí? Fíjate nada más. Wow. Qué importante es esto, hermano. Tienes que estar vacío como vaso. Antes, hermano, esperar que Dios haga algo en tu vida. Tenemos que estar vacío, hermanos, antes, y esperar que Dios haga algo en nuestra vida primero. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que vaciarte. Tenemos que vaciarnos para que Dios haga algo importante en nuestra vida primero. ¿Sí? Queremos ver milagros afuera, queremos ver prodigios, tenemos que llenarnos primero. Tiene que haber éxito adentro para que haga éxito afuera. Amén. Y yo he estado aprendiendo como pastor al respecto de eso porque, ay, hermano, han venido correcciones a mi vida. Sí. Y he estado aprendiendo y le doy gracias a mi Padre por estarme instruyendo y corrigiendo. Gracias a mi papá, hermanos, que ha venido correcciones, disciplina también, ¿sabes? Estoy agradecido
por su instrucción, por su corrección. Tenemos que vaciarnos primero para que Dios haga algo importante en nuestra vida. Primero, tenemos que esperar. Y esperar es un tiempo. Vacíate. Entonces, hermanos, qué importante es esto, hermano. Tenemos que llegar a un punto en que tenemos que vaciarnos y decirle al Señor que no puedes sin Él. Pedirle que te ayude, ¿sí? Y ese es el momento cuando el Señor está listo para entrar en tu auxilio, porque Yeshua, hermano, es salvación. Cuando decimos Yeshua, estamos diciendo auxilio. Señor, socórreme, no puedo sin ti. Ya lo he intentado muchas veces, no puedo sin ti, Señor. Lo reconozco, perdóname. Es cuando dice, Señor, aquí estoy. Cuando estás reconociendo, tumbaste el orgullo, dejaste el orgullo atrás y te humillaste ante el Señor reconociendo, te necesito, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces el Señor está listo para ir a tu auxilio, a tu encuentro, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, qué importante es esto. Qué importante es esto. Amén. Aleluya. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Qué bueno. Qué bueno, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una cualidad. Y con esto voy a terminar ya. La mansedumbre es una cualidad de carácter que no tiene que ver con debilidad. No lo confundas, ¿sí? Al ser manso no eres una persona débil físicamente, porque eso al mundo eso es lo que enseñan. Eres un débil, que la otra siempre permite que te hagan, ¿verdad? Eres un débil, no sabes defenderte. El mundo enseña eso, ¿sí? Pero recuerde que estamos en el reino de Dios, no en el reino de las tinieblas. Es diferente. Estamos en el reino de Dios y el reino de Dios nos resetea, donde nos hace ver la realidad. Aquí es diferente. Y aquí, si tú quieres servir, ¿sí? Si tú quieres ser más que los demás, ¿sí? Si tú quieres ser mayor, tienes que empezar a aprender a ser el menor. Aquí se trabaja, aquí en el reino de Dios, así se trabaja. No como allá afuera, que los príncipes, los reyes se enseñorean de las naciones. ¿Sí? Pero aquí en mi reino el Señor nos enseña, el Señor nos dice, no así con nosotros. Tú quieres ser mayor, inicia, aprende a ser el menor. Aprende a servir. Aprende a servir. Y es un proceso. ¿Sí? Es un proceso. No tenemos que brincar escalones, tenemos que dar los pasos debidos de los escalones. ¿Y cuál es el primer paso? Bancarrota, ser pobre en espíritu. ¿Sí? Llorar y recibir la consolación, ser manso. Amén. Y la mansedumbre, hermano, no es un carácter, es una actitud de carácter. Y no tiene que ver nada con debilidad. Es una fuerza sometida a control, ese es el carácter. Con actitud. Es una fuerza sometida a control. ¿Me explico? Y es lo que vamos a entrar a una explicación. Yeshua, nuestro Señor, nuestro amado Señor, era sumamente manso. Por eso me dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Él era humilde, ¿sí? Pero cuando entró al templo y vio a los que estaban haciendo negocio con la fe, tomó un látigo y echó a los animales del templo, mis hermanos, ¿sí? Y sacó a todos los negociantes que estaban en el templo. Entonces, esto quiere decir que cuando se requería ser firme y manifestar fuerza, la manifestaba. ¿Me explico? El Señor era manso, pero cuando tenía que, hermano, como dije la palabra anteriormente,
a manifestar su fuerza, lo manifestaba. Cuando se requería, lo hacía. ¿Sí? Claro que era humilde y manso, pero la casa de papá fue diseñada para un objetivo y ellos lo habían cambiado su manera de pensar por su costumbre, por lo que Roma estaba haciendo en ese momento, que había, hermano, mucha corrupción. Y esa corrupción había entrado al templo. ¿Se imaginan? Por eso el Señor le dijo: está escrito que mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, se requirió de demostrar la fuerza ahí. ¿Se imaginan? A Pedro le llamó: apártate de mí, Satanás. ¿Se imagina? O sea, claro que aconsejaba, claro que discipulaba, pero también los corregía. También ponía carácter en sus discípulos. También les llegó: generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Cuando no pudieron sacar a un demonio. ¿Me explico? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Traigan al muchacho. ¿Sí? Los discípulos le dijeron: hicimos esto, Señor, y no pudimos. Es que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Me explico? Entonces el carácter, hermanos, se demuestra, se va a manifestar la fuerza cuando se requiere. ¿Sí? Cuando arrestaron a nuestro Señor, dice la palabra que Pedro sacó la espada y cortó la oreja de uno de los guardias, llamado Malco. ¿Sí? Jesús le dijo que guardara la espada, que la envainara otra vez. Y le dijo que si al caso no sabía que si él quisiera, mandaría traer ángeles para acabar con los guardias. ¿Sí? Pero no lo hacía, hermano, porque se tenía que cumplir la escritura. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. El Señor podía defenderse. En un momento puso carácter cuando se requirió. En otro momento, cuando lo arrestaron, él podía defenderse. Pedro quiso actuar impulsamente. ¿Sí? Y dañó a un guardia, claro que sí. Y el Señor lo corrigió: guarda tu espada, no es así. ¿Acaso no sabes que puedo traer ángeles y que acaben con los guardias? Claro, es que él podía defenderse, mas no lo hizo para que se cumpliera la escritura. Eso es mansedumbre. Tener la capacidad de hacer algo, pero te controlas y te mantienes humilde. Claro que te puedes defender, aunque te diga gallina, aunque esto y que el otro, sí, pero te controlas. Sabe que tiene la capacidad, que tiene la fuerza para hacerlo, pero te controlas. ¿Sí? Te controlas y te mantienes humilde. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que la palabra áspera, ¿verdad? La palabra suave, recuerdo un proverbio, ¿verdad? Que la palabra áspera se controla con la palabra suave. No la estoy diciendo correctamente, ¿verdad? Pero tal vez no dice así la cita. Si usted lo conoce, búsquenla, ¿verdad? Dice que la palabra blanda apacigua la palabra áspera. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando sabes que tienes fuerza para hacerlo y no lo haces, te controla y te mantienes humilde. Eso es mansedumbre. Eso es carácter de mansedumbre. Amén. Detienes tu fuerza y guardas silencio. Detienes tu fuerza y guardas silencio. Amén. Guarda silencio. Muchas veces la mansedumbre tiene que ver, hermano, con guardar silencio. Aunque te estén diciendo tantas cosas, estás callado, estás meditando. Eso es lo que hace el sabio. Eso es lo que hace el humilde. Eso es lo que hace el manso. Que esto y que el otro, estás meditando, estás escuchando, meditando. ¿Sí?
Si hay razón de hablar, tú lo vas a saber en el momento, y si no, tú vas a dar la vuelta y te retiras. ¿Sí? Eso es mansedumbre, eso es humildad. Guarda silencio, guarda silencio. Y eso es lo que se trata la mansedumbre. Muchas veces es guardar silencio. Dice la Escritura que en ocasiones Dios ante nuestros pecados callará de amor. De tanto y tanto que el Señor le está hablando con amor a la persona y la persona no entiende, Dios calla por amor. Dios calla por amor. Él es paciente, Él es humilde, Él es grande en amor, perfecto en amor. Calla por amor. Y estamos pecando y pecando, Dios calla por amor. ¿Me explico? Son atributos. Hermanos, nos habla de un carácter. Y la mansedumbre es fruto del Espíritu. Amén. Que está en la humildad también. Hermanos, Dios calla por amor. Y eso significa que nos dará tiempo a que nos arrepintamos. Cuando Dios calla por amor, Dios está dando tiempo a la persona para que se arrepienta. Está dando tiempo. Y muchas veces su longanimidad alarga más el tiempo. ¿Sí? Por su longanimidad, por la riqueza de su longanimidad, hermano, ¿sí? Alarga el tiempo para que la persona se arrepienta. Dios es grande, lento para la ira y grande en misericordia, nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es arrepentirnos? Volver a Él. Volver a Él. Eso es arrepentirnos, volvernos a Él. Amén. Y lo vemos la historia del hijo pródigo que volvió a su casa, volvió a papá, reconoció su error. Sí. Pidió perdón. Hermanos, mansedumbre es tener una actitud enseñable también. Cuando tú y yo somos mansos, tú aprendes. Aunque sepas mucho, tengas conocimiento, mucha preparación, título, etcétera, tú aprendes porque eres manso. Tienes una actitud enseñable. No te paras ahí orgulloso y, ¿sí? Tú porque me vas a enseñar, yo tengo mucha preparación, tú apenas estás comenzando. ¿Sí? Yo soy el pastor, aquí no te permito que me enseñes. No, eso no es humildad, eso es orgullo. O sea, ahí está indicando que tu relación con Dios está pésima. O sea, no hay una relación con Dios, para entenderme mejor. O sea, cuando demostramos orgullo, no hay una relación con Dios. ¿Sí? No tenemos ese paso, no damos el primer paso con Él, estar con Él. Aprender de su mansedumbre, de su humildad. ¿Sí? Nuestro Señor fue instruido en la ley. Nuestro Señor fue preparado, y aún de adolescente los doctores de la ley se admiraban de la enseñanza, de la letra que sabía la doctrina. ¿Sí? Mas sin embargo, él seguía sujeto a sus padres. Y dice la palabra de Dios que el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Nos damos cuenta? No damos cuenta de la importancia de la preparación, pero la preparación nos enseña en el reino de Dios, en primer lugar, dar el paso, en reconocer nuestra humildad, reconocer que necesitamos de Él. Amén. Carácter, mansedumbre es carácter, es una actitud enseñable. Tener una actitud enseñable permite que te enseñe otro. Medita, escúchalo, hay que escuchar, hay que saber escuchar. ¿Sí? Pronto para oír, dice la palabra, y tardo para hablar. Pronto para oír, escucha, medita. ¿Sí? Pablo nos dice, no te la compliques, retén lo bueno y rechaza lo que no te edifica. ¿Sí? No te la compliques. No contendamos sobre opiniones, porque hay personas que son débiles en la fe. Hay flaqueza en la fe.
porque no tienen conocimiento en la Escritura. Pero si hay conocimiento en la Escritura, hermano, y tú estás buscando, busca con hambre y sed de justicia, hermano, hay conocimiento en la Escritura, lo pones en práctica, ¿sí? Hay una fuerza de fe ahí, hay una fortaleza de fe ahí. Pero también te enseña, sé humilde, sé escuchar, amén. No contiendas sobre opiniones, aquel no entiende, ok, sí, ten paciencia. Ten paciencia, enséñale con paciencia, pero considerándote a ti mismo también. Considerémonos a nosotros mismos también, ¿sí? Mis hermanos, qué bonito es la palabra de Dios. Y esto nos lleva cuando tú y yo tenemos una actitud enseñable, entonces hay mansedumbre. Permite que otros te enseñen, pero medita, rechaza lo malo y retén lo bueno. Retén lo bueno nada más. Lo que no te va a edificar, a un lado, retén lo bueno. Y sea agradecido, gracias por la enseñanza, gracias por este momento que hemos disfrutado de enseñanza, gracias. Dios te bendiga. ¿Sí? No vamos a discutir, claro que no. Pero si hay una pregunta, cuando hay una pregunta acerca, oye, hay una pregunta respecto de eso, ok, vamos a discutir sobre la pregunta. Y es bueno, no es malo. En el ámbito hebreo, en el pensamiento hebreo, hermano, así estudian los alumnos, ¿verdad? Así estudian, ¿sí? Discuten una porción de la Escritura, un texto, qué significa, ¿verdad? Y están dando su opinión, están ahí discutiendo, ¿verdad? Hasta que llegan al punto. Entonces se les abre el panorama. ¿Me explico? Es bueno, no es malo, es bueno, ¿sí? Pero cuando contendemos sobre opiniones, cuando hay fuerza de fe, cuando hay debilidad de fe, pues ahí, hermano, ahí hay que meditar, hay que, puedo entender, ¿sí? Entonces el fuerte en la fe va a tener paciencia, va a entender la capacidad del otro y va a sentarse con el otro y enseñarle. ¿Me explico? Sí. Entonces por eso tenemos que tener una actitud enseñable. Amén. Entonces es la cualidad, hermano, de escuchar a todos. La actitud enseñable es la cualidad de escuchar a todos, a un joven, a un niño. ¿Sí? Tenemos la capacidad de escuchar a todos. ¿Sí? En la Escritura se dice, hermanos, que el hombre más manso de toda la tierra fue Moisés. Fue Moisés, hermano. Y él era un gran maestro. Él era un hombre de guerra también. ¿Sí? Era un hombre que tenía mucha preparación de parte de los egipcios, ¿sí? Pero así como él era manso también, ¿sí? Él aprendió en la mansedumbre, ¿sí? Tenía mucha preparación, se puede decir hasta carrera, porque era el indicado para tomar el trono, ¿sí? Mas Dios tenía otro propósito con él. Y dice la palabra que era manso, el más manso de toda la tierra, ¿sí? Pero también, hermanos, como era manso, confrontó el poder más grande de su época, y era el gobierno de Faraón. ¿Sí? Confrontó, hermano, con carácter el poder más grande de su época. Confrontó a Faraón. Entonces, era manso, pero cuando tenía que manifestar su celo y su carácter, lo manifestaba. ¿Sí? ¿Podemos entender lo que es mansedumbre? Que tienen la capacidad, que tienen la fuerza, pero, ¿sí? Muchas veces tienes que callar. Hay ocasiones, tienes que callar. Pero hay a veces donde tienes que requerir a demostrar tu fuerza, tu carácter. Lo tienes que hacer, pero con sabiduría. Y lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor. El ejemplo donde defendió el lugar, y el ejemplo donde podía defenderse, pero no lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Eso es mansedumbre. Mansedumbre, eso es carácter. Amén. Hemos aprendido que la mansedumbre es una actitud enseñable. Hemos aprendido que la mansedumbre muchas veces tienes que callar, guardar silencio. Porque el Señor guarda silencio por amor. Y da tiempo para que la persona se arrepienta. Por amor. Amén.
Por eso dice la palabra de Dios, dichosos, felizmente enriquecidos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad, hermanos. Así que, qué importante es esto. Dichosos los mansos, dichosos los que no tratan de enseñorearse sobre otros, dichosos los que sirven, dichosos los que sirven y eligen el lugar más bajo voluntariamente, aunque pudieran estar, hermano, en un lugar muy alto, pero deciden estar en un lugar bajo. Eso es un esclavo. Un esclavo, como lo explico en Romanos, hermano, un esclavo es aquel que renuncia a su derecho, es aquel que está bajo autoridad de su Señor, ¿sí? A su servicio. Es un lugar bajo. ¿Me explico? Y el maestro nos puso el perfecto ejemplo. Yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servirles. Él tomó la condición de un siervo, no se aferró a ser igual a Dios. Y fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Voluntariamente, cuando tomamos el lugar más bajo, hermanos, es porque rechazamos, ¿sí? Hacemos un lado el lugar que nos quiere poner el mundo alto. Y mucha gente quiere mejor lo alto y no aprender en humildad, no aprender en lo bajo. Quieren estar en la cima pero sin aprender. ¿Me explico? Qué diferente. Entonces voluntariamente, hermano, cuando elegimos el lugar más bajo voluntariamente, aunque pudiéramos estar en un lugar alto, pero decidimos voluntariamente servir. Decidimos voluntariamente servir. Entonces, dichosos porque cuando se establezca el reino, los papeles se van a invertir. Por eso dice el Señor, dichosos los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Sí? Dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Escucha. Cuando decidimos voluntariamente tomar el papel más bajo, aunque pudimos tener el papel alto, pero decidimos servir, entonces, hermanos, dichosos, porque cuando se establezca el reino, los papeles se van a invertir. Así que tú y yo elegimos. ¿Cuál es la elección? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Meditémoslo, por favor. Si quieres estar en este mundo que es perecedero y temporal lo que te ofrece, mis hermanos, ¿sí? O si quieres estar en aquel lugar, pero que el Señor te llame, que Él te diga en el momento que será, hermano, un reino eterno. ¿Sí? Dichosos, los papeles se van a invertir. Muchos prefieren, ¿verdad?, lo temporal, muchos prefieren lo que se desvanece en este mundo. Y no estoy diciendo que no te prepares, no estoy diciendo que no estudies, sí, estudia, prepárate, obtén una carrera. Pero cuando Dios te llama que le sirvas, ¿sí?, tu filosofía que te enseñaron en el mundo queda tronada. Porque Dios te va a traer a un discipulado y te va a enseñar desde abajo hacia arriba. Te va a enseñar cómo subir la montaña. Amén. Así que hay pastores que tienen carreras, que están sirviendo a Dios, han decidido servir a Dios, han tomado una buena elección. ¿Sí? Prefirieron estar en un lugar bajo que estar en un lugar alto que el mundo te presenta, que es perecedero y se desvanece. ¿Sí? Tú y yo decidimos qué elección vamos a tomar. Amén. ¿Qué elección vamos a tomar? Hasta aquí dejamos en el versículo 5. ¿Sale? Si tú estuviste escribiendo, anotando, te felicito. Eso es bueno. Eso es bueno. Sigue meditando. Sigue reflexionando, hermanos, porque pues Dios nos llama a prepararnos, Dios nos llama a ser
discípulo, pero no todos, escucha muy bien, no todos corren a esa área. Como tenemos el ejemplo en la escritura, la multitud quedó abajo. ¿Quiénes subieron? Los discípulos. Hay ciertos números, hay cierto grupo nada más, no todos son llamados al discipulado. O sea, no todos quieren correr al discipulado, pero como iglesia tenemos un llamado a servir a Dios. Como iglesia, está hablando en general. Tenemos un llamado a servir a Dios, pero no todos quieren compromiso, no todos quieren responsabilidad, no todos quieren educación, no todos quieren disciplina, no todos quieren prepararse. Esa es la diferencia. Pero si tú estás adentro de prepararte, de ser educado, ser disciplinado, te felicito, mis respetos, para la gloria de Dios. Sigue así, sigue avanzando, ¿sí? Sigue avanzando. Dios tiene un gran propósito para ti y para mí. Estudia, prepárate, capacítate, ¿sí? Deja que el perfecto Maestro, la hermosa presencia de nuestro Padre Celestial, nos dé la dirección, nos enseñe, nos direccione. Amén. Así que, mis hermanos, es una buena decisión servir a Dios, ser representante de su reino. ¿Te imaginas ser un embajador de su reino? Pero tenemos que representar su reino como debe de ser. Amén. Y hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo, primeramente Dios. Hoy aprendimos la mansedumbre, ya explicamos. Hay mucho más todavía que indagar, que aprender, hay mucho más. ¿Sí? Hay mucho más, hermano. No te quedes con lo que te estoy diciendo, sino sigue buscando, sigue indagando, sigue investigando. Amplíate. Amén. Hay mucho más. No te conformes. ¿Sí? Entonces, nos quedamos aquí. Nos quedamos. Para la siguiente semana, primeramente Dios, seguimos con el versículo 6, en la segunda parte del discipulado, de un verdadero discípulo. ¿Sale? Gloria a Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos que practicar? Lo que estamos aprendiendo. Recuerda, la clave de la autoridad está en la práctica. En la práctica. La gente veía al Señor, su doctrina, y decía, ¿sí? Y decía a la doctrina que Él enseñaba, hermano, ¿sí? Lo enseñaba con autoridad, y no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué los escribas y los fariseos? Porque ellos enseñaban, mas no practicaban. Por eso en el versículo 17 en adelante nos enseña que nuestro ejemplo debe de ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, el Señor dice, Hechos 1:1, que el Señor hacía y enseñaba. Hacía y enseñaba. Amén. Ahí está la clave de la autoridad. Mis hermanos, hay que practicar. Hay que practicar. Amén. Así que esta es nuestra tarea, practicar. Practicar. ¿Queremos ser mejor adelante? Hay que practicar. ¿Sí? Cualquier entrenador va a poner a practicar a su alumno. Sea en boxeo, sea en atletismo, sea en salto de longitud, olimpiada, no lo sé. ¿Sí? Cualquier maestro va en la vida física de preparación en el mundo, va a enseñar a las prácticas. Si ese alumno no practica, no va a hacer nada. ¿Sí? Es porque no le interesa. ¿Me explico? Pero en el ámbito espiritual, si a ti y yo, a mí nos interesa, metámonos a la práctica. Metámonos a la práctica. Porque va a llegar un momento en el cual Dios tiene preparado un campo de trabajo donde tú vas a trabajar. Amén. En el campo, con las herramientas adecuadas. Dios nos capacita y nos da lo que tú y yo necesitamos para hacer. Para su gloria y su honra. Gloria a Dios. Amén. Vamos a darle gracias a papá en esta hora. Padre, te damos gracias por este momento especial, por este momento de tu palabra, por este momento de enseñanza para nosotros. Padre, que verdaderamente, Señor, Señor, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a tu manera, Señor. Y aquí nos enseña que para servirte, para ser un discípulo tuyo, tenemos que dar un primer paso, Señor. Ser pobres en espíritu. Señor, y cuando lloramos somos consolados, y cuando somos mansos, Señor, usted nos dice que hay una herencia, recibiremos la tierra por heredad.
Padre, y nos enseñas en esta bienaventuranza, Padre, que estamos aprendiendo. Tenemos la dicha, privilegio de aprender, así como tus discípulos aprendieron, Señor, ser antes de hacer. Aprendieron la necesidad espiritual antes de ver la necesidad exterior, Señor. Te doy gracias por este momento especial, papá. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias porque usted nos capacita y porque usted nos da dirección, hermosa presencia de mi Dios. Muchas gracias, papá. Gracias por este momento. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, sean pastores, líderes, hermanos de otra congregación, que somos la familia de Dios. Mis hermanos aquí en la iglesia, que Él es la Shaddai, Señor. A todos en general, bendígales. A todos en general, sea tu bendición fluyendo y tu protección en sus vidas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, muchas gracias, papá, en esta hora. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los bendiga. Estén con bien en su vida espiritual y físicamente. La bendición de Dios, la protección de Dios sobre sus vidas. Bendiciones.